Perfecto. Bueno, ante todos, buenos días. Para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes este tema que yo entiendo que es de suma importancia para nuestra nación por todas sus repercusiones éticas y jurídicas. En ese sentido, en estos breves minutos, mi intención es llevarle a ustedes argumentos legales de manera muy general que nos sirven de base para catalogar en especial este proyecto que fue depositado el pasado 18 de agosto como un proyecto de ley anticonstitucional. Y esto porque pretende anular los derechos del no nacido para favorecer ciertos derechos fundamentales de la madre, como vamos a ver más adelante. En ese sentido, creo que es oportuno que comenzamos a revisar rápidamente esos derechos que son objeto de debate en esta ley. Comencemos obviamente por el derecho a la vida. El derecho a la vida mantiene, como ustedes bien saben, un lugar privilegiado en la estructura misma de la teoría liberal de los derechos humanos. Y en ese sentido, nuestra Constitución Dominicana lo sitúa como el primero de los derechos que aparecen en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Y consagra la vida en los siguientes términos. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Por la primera oración de este artículo ya llegamos al primer conflicto que presenta este proyecto de ley, en caso de que fuese aprobado, ya que el legislador excedería su competencia, vulnerando el citado artículo en cuanto a que protege la vida desde antes del nacimiento, su concepción. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados constitucionalistas que defienden las tres causales no tienen duda de que la fórmula contenida en este artículo está decididamente a favor de la protección de la vida y que obviamente cualquier ley o política de salud o regulación que trate o pretenda autorizar un aborto libre en República Dominicana no pasaría los controles de constitucionalidad. Ahora, el argumento que ellos presentan es que independientemente del valor de la vida del no nacido, existe un conflicto con los derechos fundamentales de las madres. Específicamente hablan del derecho de la dignidad de la madre, el derecho a su integridad, física y psíquica, y entonces en ese sentido, en derecho moderno lo que estamos es en lo que se conoce como un conflicto entre derechos fundamentales. Entonces, asumiendo que este planteamiento es válido, legalmente hablando, ¿qué pasa cuando una norma que presenta derechos fundamentales que entran en conflicto entre diferentes actores? Pues en ese caso surge la necesidad de que el juez constitucional ponga en práctica el principio de ponderación que le ayude a buscar una solución de equilibrio cuando hay múltiples derechos, intereses y bienes jurídicos en juego. Entonces, haciendo rápidamente un ejercicio a priori, ¿cómo podría este juez determinar cuál interés va primero? ¿El derecho a la vida del no nacido o el derecho a la dignidad, salud, integridad física de la madre? Bueno, lo primero, que creo que es algo evidente y que ya el doctor Contín lo explicó de manera magistral, es que al hablar del derecho a la vida, hablamos del derecho humano por excelencia. Es el derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. A diferencia de otros derechos, como es el derecho a la expresión o el de libre tránsito, que podemos restringir o limitar, en el caso del derecho a la vida, o tú lo respetas o tú lo anulas por completo. Entonces, sin entrar en una discusión filosófica o teológica sobre el valor, el derecho absoluto a la vida, verlo a la vida como un derecho absoluto, sí podemos decir que la misma Corte Internacional de Derechos Humanos, que es la defensora número 1 de los derechos, de los famosos llamados derechos de reproducción de la mujer, ha reconocido de manera consistente la supremacía del derecho a la vida. Entonces, antes de continuar, aquí me detengo en recordar a todos los presentes, porque yo sé que ustedes lo saben, que además de la Constitución existen múltiples tratados internacionales que conocen el valor de la vida desde el momento de la concepción.
teniendo su tratado en valores jurídicos mayor rango que las leyes nacionales. Pero me voy a detener en el de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que se puede desprender, entre otras cosas, que la vida del niño se encuentra protegida antes y después del nacimiento, y es objeto de todos los derechos y garantías fundamentales que tiene una persona nacida. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros nos enfocamos en defender el derecho de la vida del no nacido, no es que estamos dejando atrás que existen otros derechos fundamentales que como persona él tiene y que también se le están violando. Y ahí caeríamos en algunas que también tiene la madre, como su dignidad, como su salud, como el derecho a la igualdad, de que no podemos ser discriminados ni por nuestro origen ni por nuestra condición física. Entonces, esto nos lleva al segundo conflicto que encontramos en este proyecto. El proyecto, en caso de ser aprobado, produciría profundas discriminaciones arbitrarias, contraveniendo el principio de igualdad ante la ley. El legislador no está habilitado para introducir categorías de personas en el que el derecho a la vida, integridad física y psíquica se encuentren atenuados o inexistentes. Entonces, esto nos lleva de nuevo a los derechos de la madre. Yo creo, hablar del derecho de salud, de integridad física, no tengo más nada que abundar. El doctor lo ha explicado majestuosamente bien. Yo creo que aquí no hay un tema de salud para la madre. Sin embargo, sí quiero apuntar algo que no apunta el proyecto de ley. Y es algo que también mencionaba el doctor. No existe tal cosa como derecho, como aborto seguro. Entonces, este proyecto de ley podemos considerar que atenta con el derecho fundamental de salud de la mujer, porque sabemos que es un hecho científicamente comprobado que sea clandestino o no, mayores o menores riesgos, depende del tiempo de gestación, tiene sus consecuencias para la mujer. En cuanto a la dignidad psicológica, la dignidad y la integridad psicológica y psíquica de la mujer, yo creo que después de haber, que está mucho más ligado a las dos últimas causales, yo creo que después de la explicación de Regina no hay nada que abundar. Podemos simplemente concluir que el aborto no solamente no soluciona los temas que tengan las madres, sino que en muchas ocasiones lo que hace es que lo empeora por las secuelas psicológicas que puede dejar, y además, en el caso de la mujer que tiene un hijo enfermo, la importancia, como se ha demostrado, de vivir un duelo y sus fases. Ya por último, llegamos a mi último razonamiento en cuanto mi último argumento en cuanto, de manera general, ¿verdad? En cuanto a este proyecto de ley que tiene que ver con el principio de razonabilidad y proporcionalidad que tiene el proyecto de ley. En principio, este principio lo que dice, solamente para los que no son abogados, se trata de que la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales del Estado se controlen mediante un análisis que se realice entre la medida y los fines que se pretenden. O sea, debe realizarse un estudio acerca del costo y beneficio de esta medida. Entonces, después de todo lo que ha explicado Regina y el doctor Contín, podemos concluir que el que no resulta adecuado para lograr los fines perseguidos este proyecto de ley. Según esto, no pasa el test de proporcionalidad y razonabilidad de las normas, ya que no mejora la condición de la mujer, en tanto que sí anula la vida del no nacido de una forma absoluta y total, pues la consecuencia de la práctica del aborto es la muerte misma del neonato. Entonces, la conclusión para mí es, y es un principio jurídico, es que el ejercicio de un derecho que implique la destrucción de otro derecho aparentemente en oposición es simplemente un abuso de derecho. Entonces, esas son las reglas generales. Sin embargo, nosotros este documento lo vamos a compartir con ustedes. Hemos levantado artículo por artículo de la ley y solamente a favor de los médicos. Yo quiero que observen el artículo, el quinto de los conflictos que habla sobre la libertad de conciencia. Ningún médico, si esta ley se aprueba, podrá negarse a ejercer el aborto
al menos que no sea por el artículo 8 que habla sobre la violación. Y peor aún, no se reconoce la libertad de asociación y libertad de empresa, porque ninguna clínica va a tener poder decir, o dueño de clínica, en mi local no se pueden realizar abortos. No tendría esa libertad. Así que nada, disculpen que me haya pasado del tiempo y Bien. aquí estoy a sus órdenes.